Ya, entonces, miren, si tengo esta en ecuación, no la voy a resolver, pero voy a así avanzarla bastante. Por ejemplo, si les llegase a aparecer esto, es en ecuación. Lo que se debería hacer es factorizar. Arriba por x, ¿cierto? Y me quedaría x menos 2. Y abajo me quedaría, por ejemplo, x cuadrado factor de 9 menos x cuadrado. ¿Ya? Se está factorizado. Me queda eso. Ahora, como es una inecuación, yo siempre puedo seguir simplificando para hacer que los cálculos sean mucho más cómodos. Así que se va el x con un x. Y me queda x menos 2 dividido en x. Y esto que está acá, yo lo puedo seguir factorizando. 3 menos x, 3 más x. Me queda eso. Y cuando ya no puedo hacer nada más, yo lo que hago ahora para resolver esta inecuación es hacerla. Entonces, coloco cada factor. Ahí hay que sacar los puntos críticos. No, todavía no. Tengo cada factor que se coloca como columna. Entonces lo que yo hago, me construyo una tablita de signos. Y como tengo 4 factores, coloco 4 líneas segmentadas. Tenemos eso. Y a cada línea segmentada se le asocia un valor X. Y ese valor es aquel que hace que cada factor se haga 0. Siempre en orden creciente, por supuesto. Así que fíjense. Y si quieren lo pueden poner acá al lado para que sea más bonito. ¿Qué número hace que este factor se haga 0? El 0. ¿Qué número hace que este factor se haga 0? El 2. Acá el 3. Y acá el menos 3. Entonces, fíjense que cuando yo encuentro estos numeritos, los coloco acá abajo en forma creciente. Así que iría el menos 3, el 0, el 2 y el 3. ¿Y qué es lo que hago ahora? Elijo números. Elijo números que estén dentro de estos intervalos, los evalúo en cada factor y veo qué signo me da como resultado. Entonces, por ejemplo, ¿qué número está a la izquierda de menos 3? Cualquiera. Menos 4. Ya, el menos 4. Entonces, ese menos 4 lo evalúo acá, acá, acá y acá. Y veo qué signo me da como resultado. Acá me da negativo, ¿cierto? Menos 4, menos 2 es menos 6. Pero a mí solamente me interesa el signo. Si lo reemplazo acá, me queda 3 menos 4. Así que me da con signo positivo. Y si lo reemplazo acá, me queda signo negativo. Y hago exactamente lo mismo con todos los demás intervalos. Elijo un número que esté entre menos 3 y 0. Puede ser el menos 1. Y ese menos 1 lo reemplazo en cada factor. Y veo qué signo me da. Entonces, menos 1 acá me da negativo. Si lo reemplazo acá, menos 1 me da menos 3, negativo. Si lo reemplazo acá, me da 3 menos 1, 4, positivo. Si lo reemplazo acá, me queda 3 menos 1, positivo. ¿Me entienden? Y así con cada intervalo. Si elijo un número que está entre 0 y 2, puede ser el 1, y ese número lo reemplazo en cada x de cada factor. Acá me daría positivo. 1 menos 2 sigue siendo negativo.
3 menos 1 sigue siendo positivo. Y 3 más 1 es positivo. Acá elijo el 2,5. Un número que esté entre 2 y 3, el 2,5. Y lo evalúo acá. Acá me daría positivo. Si lo reemplazo acá, me quedaría 2,5 menos 2 es 0,5. Así que me daría positivo. Lo reemplazo acá, me quedaría positivo. Y acá, positivo. Y me falta acá. Elijo un número que esté a la derecha de 3, da lo mismo cual, 1000, y lo reemplazo acá. Positivo, positivo, negativo y positivo. Y ahí tengo mi cuadro de signos. Y ahora aplico las propiedades de la multiplicación de signos. Menos por menos más por más, más por menos, menos. Acá lo mismo, menos por menos más por más, por más, más. Positivo. Más por menos, menos por más, menos por más, menos, y menos por más, menos. Todos son positivos, positivo, y acá más, menos, menos. Tenemos eso. Y fíjense que una vez que uno termina de hacer este cuadro de signos, volvemos a la inecuación. Y veo que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? ¿En qué valores la inecuación es negativa? Entonces digo, bueno, ya lo sé. ¿Dónde es negativo este cuadro? Es negativo acá, es negativo acá, y es negativo acá. Solamente en esos tres intervalos. Entonces lo que yo hago después es tomar estos tres intervalos y los escribo como recta. Acá tengo el menos 3, acá tengo el 0, el 2 y el 3. Entonces, este intervalo lo coloco así, para allá, ¿cierto? Ahí tengo 1. Después entre 2 y 0 estaría acá. Y después entre 3 y el infinito estaría para allá. Tengo eso. Y finalmente, ¿qué es lo que debo hacer? Debo excluir todo número que haga que mi denominador se haga 0. Entonces, ¿cuál excluyo? Excluyo el 0 y lo coloco así. Excluyo ¿cuál más? El 3, así que no se incluye. Y tampoco el menos 3. ¿Me captan? Y ahora, como este número no hace que mi denominador se haga 0, yo me fijo en la inecuación. Como esta es estricta, también lo excluyo. Cuando la inecuación es estricta, se excluyen todos los extremos de los intervalos. Si fuese flexible, ahí incluyo a los que no hacen que mi denominador se haga 0. Entonces, como tengo ese intervalo, está listo. Esa es la respuesta. ¿En qué intervalos la función es negativa? ¿Es negativa acá? ¿Es negativa acá? ¿O es negativa acá? ¿Me entienden? Es así como uno utiliza el core horario número 3 y además como uno resuelve inecuaciones. Profe, Dígame. entonces si no es estricta la inecuación, el 2 no llevaría ese puntito arriba. Claro. Recuerden que cuando uno excluye extremos, uno coloca arribita estos círculos abiertos. Si uno los incluye, los pinta. Eso es todo. ¿Ya? Profe, ¿eso quiere decir que el intervalo es cerrado o abierto? Estos intervalos son ¿Sí? abiertos. Es abierto, ya. Sí. Ujú. Cuando están pintados son intervalos cerrados. Claro, miren, dejémoslo así. Mira. A ver, por ejemplo, hagamos que tengo este intervalo.
entre 1 y 5. ¿Ya? Y tengo este caso. Tengo este ejemplo. Pintado los dos. Y acá está el X. Ya coloquémosle un X. Entonces, esto se escribe. X pertenece al intervalo entre 1 y 5. ¿Ya? Otro caso. Igual. Vamos a poner 1 y 5. Acá va a estar el X. Y acá colocamos este abierto, cerrado. Entonces, el X pertenece al intervalo de 1 y 5. Y así uno va colocando todas las posibles combinaciones. Si es al revés, lo mismo. 1, 5, abierto, cerrado. Aquí está mi X, entonces el X pertenece al intervalo perdón, 1, 5. Y ya cuando ambos son excluyentes, abierto, abierto, X pertenece al intervalo 1,5. ¿Ya? Hay gente que en vez de usar estos corchetes así acá, lo escribe hacia afuera. 1,5. Que eso es exactamente lo mismo. Si son corchetes hacia afuera o son paréntesis, ambos están excluyendo a los extremos. ¿Ya? Así que si lo hacen así o lo hacen así, va a estar bueno de ambas formas. ¿Más consultas? Entonces, ¿cómo quedaría expresada en los intervalos la que hicimos anterior? Ya, entonces, si f era la función x cuadrado 2x dividido en 9x cuadrado menos x a la cuarta, entonces, eso es lo que yo colocaría. Se concluye que si x pertenece a este intervalo que está acá, solamente este, o sea, desde el menos infinito hasta el menos 3, f es decreciente, porque es negativa. Si x pertenece al intervalo entre menos 3 y 0, f es creciente, porque es positiva. Y así, pues, si x pertenece a este intervalo, entre f es decreciente. Si x pertenece a este intervalo, 2 y 3, f es creciente. Y finalmente, si x pertenece al intervalo entre 3 e infinito, f es decreciente. Esa es una forma de concluir, usando el tercer corolario. ¿Ustedes me siguen? ¿Se entiende? Es así como uno concluye al final. Y eso es lo que yo busco. Y esto que está acá se llama monotonía de una función. Eso es lo que se concluye. Profe, la última pregunta. ¿Cuándo entonces se excluyen o se incluyen los números? Mira, para este tipo de ejercicios
siempre se excluyen. Siempre. Ah, ya, entonces, todos los intervalos que, por ejemplo, si me preguntaba el ejercicio si f es menor a 0, todos los intervalos que me den negativo son como la respuesta y todos son abiertos. Sí, O sea, perdón, siempre cerrados. son. No, abierto. Abiertos. ya. Abierto. Ok, perfecto. Sí. Gracias. ¿Más consultas? ¿Podría hacer otro ejercicio? ¿Ah? ¿Podría hacer otro ejercicio así como ese? ¿Como este de Oye, que profe, tiene déjame ecuaciones? copiar. No, espérense. Pucha. Déjeme sacarle fotos mejor y se las mando al WhatsApp. Denme un segundo. Ahí está. Déjeme buscar. Ahí está. En lo personal, y no es de pesado, en sus cuadernos de álgebra están estos ejercicios. Ahora, puedo yo darles uno y lo vemos la siguiente clase mañana. Lo dejo ahí, ustedes lo trabajan y lo revisamos mañana. Ya, Eso lo puedo hacer, sin ningún problema. ya, bueno. Ok. Sí. Para avanzar con la materia. Miren, vamos a... Ya. Entonces... Ejercicios. Y de hecho, resolver las siguientes inecuaciones. Por ejemplo, es clásico esto que aparecen mm, mm, podrían hacer esos como ejercicios. Miren, con que hagan 2, ya está bien. No hay ningún problema. Así que... si tienen dudas cómo resolverlos, me pueden mandar fotos con lo que han avanzado y ahí lo vamos revisando. Ahora, si no se acuerdan de absolutamente nada, como consejo, tomen cualquier libro de álgebra y vean la parte de inecuaciones. Eso les va a servir también, si no se acuerdan de nada. Ya les acabo de mandar las fotos al WhatsApp, al grupo del curso, para que tengan la información disponible. Ya, pues. Entonces, volviendo a la clase de hoy, la clase de hoy va a estar enfocada en reforzar lo que vimos sobre
sobre funciones crecientes y decrecientes, pero ya visto desde las aplicaciones de la derivada. ¿Ya? Entonces, podríamos colocar prueba de la primera derivada y sus aplicaciones. ¿Ya? Entonces, tenemos la prueba de la primera derivada, que es muy parecido a lo que estamos viendo, pero ya ahora está más formal, matemáticamente hablando, más formal. Partamos viendo básicamente el concepto de extremos locales, ¿ya? Extremos locales de una función. Tratando, perdón, de ser lo más simple posible, uno podría decir lo siguiente, miren. Tenemos algunos casos, veamos por casos, miren, tenemos un sistema de referencia, cualesquiera, ¿ya? Y tengo esta función, por ejemplo. Y tengo un punto acá. No sé, llamémoslo 0,1. Fíjense que este valor que está acá, es el valor más pequeño que toma la función. Cualquier número que esté a la derecha de este punto o a la izquierda de este punto va a ser siempre mayor que este. Entonces, a este número se le llama valor mínimo. ¿Ya? A este número que está acá se le llama valor mínimo. Entonces, en la gráfica de f de x igual x cuadrado más 1, ¿ya? El valor mínimo local, en este caso, después explico la diferencia entre local y lo otro, es f en 0 igual a 1. ¿Ya? Y también es un valor mínimo global. De la función. Ya. Cuando uno habla de los extremos locales de una función, lo que buscamos es los valores más pequeños o los valores más grandes de una función. En este caso en particular, esta función tiene solamente un valor mínimo. Y este por definición se llama mínimo local. Ahora, como es el único, este mínimo local también es un mínimo global. Ahora, veamos otro caso. Eso que está ahí, por ejemplo. Esa función que está ahí. Y hagamos que este número valga
menos 1,5, y a este démosle un número, no sé, 3 menos 27, para darle un valor a la función. Fíjense que esta función, este es el punto máximo que alcanza. Y este es el punto más pequeño que alcanza. Como son únicos, este va a ser un máximo ahora, local, y este va a ser un mínimo local. Ahora, como son los únicos máximos y mínimos locales, son también globales. ¿Ya? En cambio, si por ejemplo tengo este caso, tengo ese caso, por ejemplo, fíjense que este número y este número, ambos son máximos. ¿Sí? Pero este máximo es mayor que este máximo. Entonces, este máximo es un máximo global y este es un máximo local. ¿Me entienden? En cambio, este punto es el punto más pequeño de la función. Así que este punto de por sí ya es un mínimo local. Pero como es el único mínimo, también se llama mínimo global. ¿Se entiende la diferencia entre lo global y lo local? No, profesor, Sí. a mí no me quedó claro. Mire, por ejemplo, este punto es el valor más pequeño que toma la función. ¿Ya? Este número que está acá. Entonces, de por sí, o por sí solo, es un mínimo local. ¿Ya? Ahora, como no hay más mínimos, este mínimo también va a ser un mínimo global. Acá, ¿qué tengo? Tengo que este punto es un máximo y este punto es un máximo. Por definición, ambos puntos son máximos locales. ¿Ya? Por definición. Pero ahora, como este número es mayor que este número, este máximo va a ser el máximo global. Es como el máximo de los máximos. Cuando pasa eso, este número, el más grande, se llama máximo global y el resto son máximos, pero son locales. Sin embargo, como este número que está acá es un valor mínimo, ya de por sí es un mínimo local. Pero como es el único mínimo, es un mínimo global también. ¿Me entiende? Sí, ahora sí. Esa es como la idea. Y ahí viene la diferencia entre lo global y lo local. Entonces uno puede ver que cualquier función con cualquier número, da lo mismo, puede tener un mínimo o un máximo, tanto global o local, ya, sin importar la forma que tenga la función. Entonces, sobre estas definiciones, uno ya comienza a formalizar el tema o el concepto de extremos locales. Y para ello, uno formaliza con los teoremas. Entonces, Profesor, dígame, en la gráfica de la función racional, ¿cómo funciona el tema de los máximos y los mínimos? ¿en cuál función racional, por ejemplo? ¿En uno partido en X o...? Ah, ya, buen ejemplo. Yo le comenté, hombre. Veámoslo mejor veámoslo. Gracias. Por Mira, favor. vamos a verlo, sí. A ver, es que no me acuerdo las gráficas en particular. Bueno, no les voy a colocar funciones. Solamente vamos a hacer dibujos, ¿ya?
Hagamos que tenemos esta función, una función racional, que es, por ejemplo, así. Esa es una función racional. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta función tiene solamente un valor extremo, que es este que está acá. Y es un máximo. ¿Ya? Entonces, esta función tiene un máximo local, por su definición, y como es el único, va a ser global. Ahora, si tenemos otra función racional también, que era esta, y esta es 1 dividido en x. Fíjense que esta función no tiene esto, no tiene ningún mínimo ni máximo. Y es para allá donde yo iba. ¿Por qué no tiene? Es súper simple. Porque no existe este punto. Y fíjense que la gracia o la importancia de estos puntos, permiso, de estos puntos, o la particularidad de estos puntos, es que si yo trazo una recta tangente a ellos, son todas así. Todas así. Si se dan cuenta. Permiso. Acá también tengo eso. En cambio, en esta función no hay ningún punto que yo elija en donde esta recta tangente a la gráfica tenga pendiente 0. La pendiente de esa recta vale 0. Esa es la gracia. La pendiente de esta recta vale 0. La pendiente de esta recta vale 0. Y así con todas. La pendiente vale 0. La pendiente vale 0. Acá también. La pendiente vale 0. La pendiente vale 0. Eso busco. Busco aquellos puntos en donde al trazar una recta que sea tangente al punto en la función tenga una pendiente nula, igual a 0. Aquí no pasa eso, en ningún punto. Entonces, esta función no tiene valores extremos o extremos locales, porque no existe hasta el punto. Ese punto no existe. Así que no tiene nomás. Por ejemplo, esta función que es así, que es la exponencial de x. Esta función tampoco tiene estos puntos, porque siempre crece. Siempre crece. Entonces, esta función no tiene extremos locales. Por eso que hay funciones que sí las tienen y funciones que no los tienen. Y así uno puede seguir trabajando con muchas cosas. Y por eso es importante que ustedes, antes de comenzar a entender el tema de las cosas más formales, es bueno saber lo más elemental. Y en este caso, identificar dónde una función crece y dónde una función decrece. Eso es lo que estamos intentando hacer. Por eso que están los corolarios. Que son las Profe, formas de cómo uno encuentra eso. Dígame. ahí en la función 1 partido en x va decreciendo todo el tiempo, ¿cierto? Sí, Ya, pues, siempre gracias. decrece. Decrece, decrece. Esta crece, crece. Esta no, pues, esta crece, hasta acá crece, decrece y después decrece. Sí, puede ser el comportamiento de las funciones. Y es por eso que no todas las funciones tienen valores extremos. Algunas que sí, algunas que no. Y las que sí tienen, ahí nos enfocamos en ellas. Porque ahí podemos encontrar estos valores máximos y mínimos, ya sean locales o globales. Esa formalidad me la va a dar el siguiente teorema. Y es importante porque ahí uno tiene las condiciones, como se dice en matemática,
necesarias y suficientes para decir que una función tiene o no tiene valor extremo. Entonces, teorema. Teorema 1. Tenemos prueba de la primera derivada. De la primera derivada. Para extremos locales. Coloquémoslo con ese nombre. Entonces, suponga que una función f es continua en un intervalo y derivable en el intervalo y excepto tal vez en el punto interior C de I. Ya le explico eso. Entonces, 1. Si la derivada de X es negativa, a la izquierda de ese número C, y f' de X es positiva a la derecha de C, entonces f en C es un valor mínimo local. Tenemos eso. Ya lo vamos a explicar. 2. Si f' de X es positivo a la izquierda de C y f' de X es negativo a la derecha de C, entonces f en C es un valor máximo local. Máximo local. Y eventualmente, Profe, dígame, ¿irá a pasar mucha más materia ahora? ¿por qué? No, Es se que terminó tengo esto otra nomás. clase. Ah, ya, Termino esto y ahí se cierra. Fue lo ya. que Bueno, nos quedó de clases. vale, gracias. Ya, si f' de X es positivo a la izquierda de C, o si f' de X es negativo a la izquierda de C, a la izquierda de C,
Entonces, f en c no es un mínimo, no es un valor mínimo, ni máximo. De f de x. O viceversa. Ya, fíjense que todo este texto es básicamente para formalizar lo que recién vimos en los dibujos. De ahí le mando la foto. Queda esto. Miren, el punto 1 dice, si la derivada de un punto a la izquierda es negativa y la derivada a la derecha del punto es positiva, entonces la función es un mínimo. Y es lo que pasa acá. La derivada a la izquierda implica que la función es decreciente. Y la derivada positiva implica que la función es creciente. Entonces, si en un punto hay un cambio en la monotonía de la función, entonces ese punto va a ser un mínimo o un máximo local. ¿Me entienden? Esa es la idea. Ahora, el tema de formalizarlo es simplemente para darle una estructura mucho más sólida. Y de ahí son los teoremas. Acá fíjense, derivada es positiva y a la derecha la derivada es negativa, porque decrece. Entonces es un punto máximo, que fue lo que recién escribí. Acá igual, pues miren, derivada por la izquierda negativa y derivada por la derecha positiva. Entonces ese punto es un mínimo. Permiso. Si elijo ahora este punto, ese punto. Derivada a la izquierda positiva. Derivada a la derecha positiva. Como no hay un cambio en la monotonía, entonces el punto no es valor máximo. O acá, se elijo ese punto. Derivada a la izquierda negativa, porque decrece. Derivada a la derecha negativa, porque decrece. Entonces, ese punto que yo elegí no es nada. No es ni máximo ni mínimo. No es nada. ¿Me siguen? Eso es lo que dice el teorema, pero en palabras un poco más formales. Y dándole una estructura a esto. ¿Me captan? Así que si ustedes tienen Tiene que claro dar valores de signo distinto. exactamente. Por eso que es importante que ustedes entiendan y sepan calcular bien los intervalos en donde las funciones decrecen y crecen. Y para eso vimos antes los corolarios. Para que ustedes sepan cómo se calculan los intervalos en los cuales las funciones crecen y decrecen. Ya, lo dejamos hasta acá. Mañana seguimos ¿Podría viendo. mostrar la última hoja un segundo? Sí, no, les hago una foto y la mando al grupo. Pero ahí está. Ahí está. Chao chicos. Hasta acá lo dejamos. Cuídense y nos vemos mañana en este mismo horario. Chao, profe, que esté bien. Igual chicos, que Chao, estén bien, profe, cuídense. gracias. Chao, que tengan Chao, buen día. profe.